La felicidad con la que ya están iniciando estas festividades aquí en las vísperas del Paucar Raimi Peguche 2024. Chastani Machiocuna, ya pacta el Nampanchi. Vamos a ver por acá qué nos está pasando. Vamos a ver. Viva Peguche, y vendrá a visitar también por acá. Viva Peguche. Uy, me quedo estancado yo también. Cuidadito, me quedo estancado. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el audio? Confirmen para confirmar la confirmación, amigos, amigas. Vean nomás por ahí las ricas y deliciosas agüitas de cebada. Buenas noches, saludos desde Nueva York. ¡Que viva Peguche! Bien lindo mi Ecuador del alma, así es este Ecuador amazónico, desde siempre y para siempre. ¡Viva la patria! Imaguanda Pacarishu. Y bueno, ya hacen la entrada a lo que será la misita. Y nosotros también estaremos acompañando desde dentro. Así que nos aguantan, amigos, amigas. Será una horita de misa, me imagino. La bendición de con la bendición de las camisetas del equipo de fútbol y la bendición de la festividad. Esto es la capilla de Peguche. Y que viva Peguche en su Paucar Raimi 2024. A ver, corazoncitos. ¿Quién dice viva Peguche en el Paucar? Ay, algo está pasando. Bueno, el padrecito está dando la bendición a lo que es el prioste de esta festividad. Voy. Saludos. Listan para será encendida de Castillo, amigos. Que pilas si están cerca, por aquí están alrededores de la comunidad de Peguche. Todavía tienen tiempo para acercarse y disfrutar de lo que será el castillo y las tradicionales vacas locas. Así que, con pocas palabras del padrecito, ingresamos a lo que será a la misa de lo que será. Ya me di la vuelta. A ver, una vueltita por la plaza antes de que inicie la misa nomás. Vamos a ver, pues ya. Una vueltita nomás, nada más. De ahí ya. Nosotros también vamos a ir a misa a quitarnos los cachos. Vengan más. Una vueltita por la plaza nos decían. Una vueltita por la plaza por ahí. Ahí están saludando a Peguche también. Por allá. A ver, compañerito, diciendo que entren toda esta gente que están en la capilla, que entren a la misa. Sí, nada más estaban esperando unas pequeñas palabritas nomás del padre y ya ingresaron. Así que por acá el castillo ya alistando también para pararlo, y por ahí también ya la gente disfrutando con la rica y deliciosa agüita de cebada. Y nosotros también vamos a ingresar. ¿Será que cortamos? No. ¿Cortamos o no cortamos? ¿Seguimos con la misa? Creo que sí, ¿no? Para que ustedes también escuchen, pecadores. ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Paramos? ¿No paramos?
¿Qué? Miren nomás, esta es la camiseta oficial de la selección de Peguche. Y por acá también el balón oficial del... Hasta una mochilita, vean nomás. Que os estamos bienvenidos a celebrar esta Santa Eucaristía de vísperas de inicio de la festividad del tradicional Paucarray. El florecer comienza en ese ambiente festivo de paz y unidad. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a aquellos que están al frente de la organización de estas fiestas, a los dióceses, nuestro hermano Segundo Lema, a su esposa Marina Monana, a todos sus hijos, familiares, aquellos que son parte del comité de festividad, aquellos que van a participar en las diferentes programaciones. Nos unimos en oración que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que están aquí presentes, aquellos hermanos que son parte de nuestra comunidad parroquial, para que el Señor nos dé esa fuerza espiritual para que seamos mayormente buenos anfitriones. La fiesta es de todos y para todos. Y entonces nos unimos en la oración para pedir por nuestra comunidad parroquial. También vamos a encomendar en nuestra celebración de vísperas de esta fiesta el alma de nuestros hermanos juntos, Luis Alberto Mananaleva, por la abuelita Matilde Nara. Y hermanos, para celebrar también estos sagrados misterios, vamos también a comenzar reconociéndonos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oficio, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Fuerza Peguche, nos dicen por allá. Vamos a ver un poquito del ambiente, cómo está por acá afuera también. No, por ahorita la gente entró a la misa desde Panamá, no, Argentina creo que es, Guatemala, no recuerdo ese paisito, perdón, la ignorancia cultural de los países, de las banderitas, ahí están las vacas locas. Y apúrenle, cáiganle para disfrutar de esta festividad de las vísperas del Paucarray Peguche 2024, amigas. Por allá la gente también esperando de pasito un ratito, ¿no? Para que salgan después de la misa a echar un buen bailacho con la banda, no sé qué nombre de banda es, vamos a preguntar el nombre de la banda. Acá las tradicionales vacas loquitas. Uy, pero confunda. No, por allá sí está con banditas y todo. ¿Cómo se llama? Que hoy es la víspera, dice Primera América Clásica. ¿Cómo es el nombre de la banda? Miravalle, mi amigo. Banda Miravalle, de aquí de Otavalo, amigos, amigas. Así que esta es la banda que estará haciendo bailar y gozar a esta festividad. Banda de nombre Miravalle. Y bueno, pues, ahorita nos va a tocar esperar. Espero me esperen, no se vayan de la transmisión y voy a transmitir la misa. Nos vemos en la misa. Saludos Sofi, saludos Edison, gracias a Pacté por la transmisión. Así que vamos a quedarnos un ratico en la misa y luego seguiremos con la transmisión. Se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono.
Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo. Salmo de respuesta. Enséñame, Señor, a cumplir tus preceptos, todos. Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos, todos. Enséñame, Señor, a cumplir tus preceptos. En mi pecho guardé tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas. Enséñame tus leyes, todos. Enséñame, con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas, todos. Enséñame, Señor, a cumplir tus preceptos. Saluditos hasta Tungurahua, Ambato, amigos, amigas, saluditos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaban esperando. Recuerden, amigos, amigas, estamos en la misa de vísperas por el Pauca Raimi Peguche 2024 y mañana también será la gran inauguración, ¿no?, de lo que será este gran evento deportivo, cultural, gastronómico, tradicional, cultura, deporte y la fiesta del reencuentro. Demos un aplauso a la festividad del Pauca Raimi. Y vean los dioses. Denles un aplauso a los dioses de la festividad. Y me iba la selección. Denles un aplauso a quienes son parte de la selección. Que también los encomendamos a estos jóvenes que en cierta manera nos van a representar a la niñez, a la juventud, a todas las familias de quienes hacemos parte de esta comunidad parroquial de Peguche. Así que hay que orar mucho por nuestros jóvenes deportistas, que hoy haremos la bendición especial, la entrega de estos uniformes.
que van pues a llevarlo realmente con ese espíritu siempre triunfador. Porque eso es realmente lo importante, ser aquellos que reflejen un espíritu triunfador. Desde ya, pues de pronto sí, los nervios nos van pues un poquito invadiendo, la incertidumbre de qué va a suceder siempre pues va invadiendo también pues nuestro ánimo. Pero hay que confiar, hay que comenzar con esa actitud siempre positiva. Es por eso que hoy también comenzamos esta festividad con una actitud siempre positiva, sabiendo de que pues será llena de paz, de alegría y de regocijo, porque es la fiesta del florecimiento y entonces comienza a florecer lo que es más importante en nuestras vidas, una actitud totalmente diferente. Estamos de fiesta y entonces es fiesta de casa y por lo tanto todos que somos parte de la casa tenemos que ser parte de esta festividad. Es verdad que hay aquellos que están al frente en la organización, pero pues no se llevaría con éxito esta fiesta si nosotros no somos parte de ella. ¿Y de qué manera? Poniendo siempre una actitud positiva, siempre animándonos, siempre estando pendientes los unos de los otros, participando con libertad, pero no con libertinaje. Siempre participar con esa responsabilidad de disfrutar de estos días de festividad, porque como nos dice la palabra del Señor, hasta el mismo Jesús pues invitó, dice, a sus apóstoles a descansar cuando llegaron, dice el Evangelio, después de haber predicado, después de haber hecho milagros, anunciado el Evangelio, llegaron donde el Señor y le contaron todo lo que había sucedido y habían hecho. Y entonces dice que Jesús los invitó a subirse a la barca y apartarse del bullicio de la gente, porque les dijo, es necesario descansar. Pues queridos hermanos, esas también son las fiestas que celebramos. Cambio de actividad después de unos tiempos y unos días fatigosos de trabajo, todos los días y algo, como siempre decimos, que caracteriza a nuestra comunidad parroquial, que siempre es trabajadora, artesana, industrial, y esas máquinas que no descansan, y alguien hace funcionar esas máquinas, son ustedes, manos trabajadoras, pues que nunca se cansan, que peregrinan por todo el mundo. Y entonces es momento de descansar también, momento para relajarnos, momento para distraernos, cambiar de actividad. Y entonces por eso es importante prepararnos para que todos celebremos estas festividades del Pau Carraya, unas fiestas tradicionales culturales. Y por eso también hoy hay que encomendar a aquellos que comenzaron con esta fiesta, hay que encomendar a aquellos que legaron esta costumbre y esta tradición, hay que encomendar a aquellos que año tras año buscan siempre fortalecer la cultura, buscan fortalecer las tradiciones. Y es un gran compromiso también para aquellas nuevas generaciones, pues que muchos jóvenes pues estarán aquí. Y entonces, si es un gran compromiso de legar estas buenas costumbres y tradiciones, pues legar aquellas devociones que tenemos, aquella cultura de aquellos tiempos siempre favorables para volver a renacer, volver a florecer con ese resplandor siempre de alegría, que es lo más importante, vivir las fiestas con alegría, siempre con prudencia. Y entonces por eso que esta festividad sea realmente pues el inicio a unos nuevos tiempos en que comenzamos también en cierta manera a volvernos a encontrar, a volvernos a unir, pues que todos lo hagamos como hermanos, que nadie juzgue a nadie, que nadie critique a nadie, que nadie pues de pronto le vaya acusando a nadie. Y bueno, por afuera ya se va llenando un poquito más la gente. Ahorita dejé mi camarita estabilizada nada más. Por acá la plaza, aquí en la capilla de Pehuche, se va llenando un poquito más la gente que se va dando cita. Antes el clima también nos acompaña, no está lloviendo y con eso podemos quemar tranquilamente el castillo. También comentarles que para el bailacho, para hoy noche, está la banda
Miravalle, aquí de Otavalo mismo, del cantón Otavalo, se llama la banda Miravalle. Bueno, seguimos invitando también para que sumen a la señal de APAC TV el día de mañana. Estaremos en la inauguración de este gran evento cultural y deportivo desde las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, y también estaremos acompañando diferentes partidos de fútbol que se estarán realizando, amigos, amigas. Y no sé si alguien de Cachiviro me está escuchando, me parece que la final era mañana en Cachiviro. Si alguien me confirma, a ver si me doy una vueltita por allá también a transmitir las finales y semifinales de este partido de Cachiviro, si es que no estoy mal. Y recuerden también que mañana también se celebra, se realiza la inauguración del evento cultural deportivo en la comunidad de Montserrat también. Entonces una compañera también estará por allá haciendo la cobertura de ese evento, así que pilas, amigos, amigas. Mañana atentos a las señales, a las transmisiones en vivo de APAC TV, tanto desde la comunidad de Montserrat y desde aquí, desde la comunidad de Pehuche, en estos Pauca Raimi 2024 que se van celebrando en diferentes comunidades, amigos, amigas. Yaripanchi Marchiukuna y Manasta Kapangichi, Kayagupa, Shaguta, Chasnata Villachispa Kapanchi, Nachuera Guman, Yushirina Panchi, Kai Peguchi, Ayuyakamanda, Chasna Yata, Kai Montserrat, Jacta Gumandapas, Kaya Punjagomi, Kai Puja y Kuna, Jak, Rumpa Haita Kuna, Kajarispa, Kagripan, Yata, Chay Mandapas, Vairagoma, Yali Chigrina, Hupanchi, Chasna Yata, Kai Peguchi, Jacta Gumandapas. Es que transmisión que pendiente Kapangichi, Kai transmisión en vivo. APAC TV Panga una manda más. No, van a ser aquí no. Terminan la misa y luego salen a hacer lo de las vacas locas, que le encienden, luego encienden el castillo, un pequeño baile y nada. ¿Qué está? Al estadio animar a la selección de Pehuche. Y entonces, sobre sus hombros y sobre sus piernas, pues ahora está una gran responsabilidad de animar al pueblo, de hacer que el pueblo pues realmente manifieste con alegría y regocijo pues el triunfo que ustedes pues ahorita nada más estamos en la misa de vísperas de aquí de lo que será la festividad del Pauca Raimi Pehuche 2024. No se desanimen, porque las derrotas son lecciones para mejorar cada vez más en la vida. Y entonces, queridos jóvenes, animarles para que comiencen este campeonato con la bendición del Señor. Animarles para que sean realmente compañeros fuera y dentro de la cancha. Pues la selección la hacen todos, y no simplemente ustedes. La selección la hacemos toda la comunidad parroquial. Y por eso que ahora le pidamos al Señor para que bendiga a nuestros hermanos jóvenes deportistas. Y para terminar, vamos a pedir al Señor por todos y cada uno de ustedes, especialmente por nuestros priostes, para que realmente al vivir la experiencia de organizar estas fiestas, pues siempre se queden con las grandes lecciones de la vida, que todo es posible, todos somos capaces de sacar adelante pues, las costumbres y tradiciones. Que esta fiesta sea llena de gracia y de bendición del Señor. Estas fiestas que hoy comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor, que la terminemos también dándole gracias a Él. Por lo tanto, queridos hermanos, invitarles. Como les decía y les repito, porque siempre es importante, todos seamos parte de la fiesta. Todos estemos en este ambiente y tiempo también de inseguridad que estamos viviendo. Que eso no nos atemorice, más bien que eso nos comprometa a estar pendientes los unos de los otros. Por lo tanto, un consejo: si alguien sale de casa, los vecinos, pues ahora sí, esté pendiente de la casa del vecino. No para de pronto como ojo de águila juzgar y criticar de ver cómo llega a la casa, a qué horas llega, sino para ayudar a cuidarnos. Cuidémonos entre todos, estemos pendientes entre todos. Somos hermanos, somos familia, somos parroquianos. Por lo tanto, que todos estemos pendientes de todo el desarrollo de la festividad. Así que
pues abrir realmente esos ojos de águila para que estemos realmente atentos a las necesidades que puedan surgirse durante el desarrollo de esta festividad. No les dejemos solos a los organizadores, a los priostes, más bien seamos el apoyo espiritual con nuestra oración y también anímica. Y por eso, queridos priostes, pues animarles, ánimo. Ha llegado ya el tiempo y este tiempo será favorable de gracia y de bendición. Esta fiesta será tan linda y hermosa como siempre la han sabido organizar. ¿Por qué? Porque realmente la presencia y el amor de Cristo se suele siempre manifestar en un pueblo que sabe vivir realmente estas fiestas con responsabilidad. Que el Señor siempre nos acompañe, nos cuide y nos bendiga. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva la fiesta. Que vemos dioses. Que nos aplauso. Y nos vamos a los pies. Y ahora vamos a hacer nuestra renovación de vida. Vamos a renovar ese compromiso también cristiano. El florecimiento es signo de la bendición del Señor, de la providencia de Dios en nuestra vida. Dios, creador de aquella madre tierra donde hemos surgido. Y entonces, todo florece. Nosotros somos realmente aquellos que florecemos de esta tierra linda, hermosa, de nuestra comunidad parroquial. Que a nosotros florezcamos, como les decía, a un tiempo diferente. Que todos vivamos en paz y armonía. Que las familias participen de esta fiesta todos unidos. No es solo la fiesta de los varones, de los hombres, de aquellos que salen a disfrutar con los amigos. No, la fiesta tiene que ser de familia. Por lo tanto, que todos salgamos de familia a disfrutar de esta fiesta. Y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Nació de Santa María Virgen, Padre Suave, Papel, Dios Padre, fuente y origen de todo bien, elevemos hoy nuestras súplicas confiadas en nombre de Jesucristo, el Príncipe de la Paz, diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por nuestra Madre la Iglesia para que los hombres vean realizadas en ella sus aspiraciones de paz y justicia. Roguemos al Señor. Por los cristianos, para que trabajemos sin descanso por instaurar en el mundo la justicia que puede llevar a una paz estable y duradera. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos priostes y organizadores de esta festividad, para que unan sus esfuerzos en la búsqueda del mayor bien y progreso de nuestra comunidad parroquial. Roguemos al Señor. Por nosotros que estamos reunidos en esta celebración, en la Eucaristía, para que seamos en nuestro entorno testigos de fraternidad, generosidad, solidaridad y hermandad. Roguemos al Señor. Por nuestros jóvenes deportistas, que el Señor les dé esa fortaleza, esa sabiduría, esa humildad, esa paciencia y esas habilidades que necesitan para poder alcanzar grandes logros y triunfos en este campeonato. Roguemos al Señor. Padre, todo esto lo ponemos en las manos de Cristo, porque sabemos que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la siguiente y cantemos para presentar a nuestros Thank you.
hermanos, para que este Espíritu que ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra fragilidad, concédenos que sean para nosotros sacramento de vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, al placer entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, date gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Recuerden que más adelante estaremos transmitiendo lo que serán las vacas locas y también la encendida del castillo. Así que no se despeguen de la señal de Pateo. En este momento estamos realizando lo que es, estamos viendo lo que es la misa. Restaurante Festividad Paucara en mi Peluche 2024. Porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue a Así aguantan lo que cuantos participamos del cuerpo así aguantan. de Cristo. Acuérdate seguir en tu iglesia y esté junto a la tierra. Y una vez pégale con poquita mejor. Sí le voy a dejar envuelto. Se me cayó el teléfono. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a los justos. Ten misericordia de todos nosotros, y así como el que la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, vengan a misa, pecadores. Por tu Hijo Jesucristo, compartida y eterna, y cantar tus alabanzas.
Por Cristo. Vengan a la misa. Vengan a la misa, pecadores, todavía hay misa. Y hasta mientras tomar un airecito. Y vamos a ver la situación cómo está por acá, por la plaza, por la capillita. Aquí en Peguche, miren nomás por ahí las vacas locas, la rica agüita de cebada. Creo que hay... ¿Cómo es? Creo que hay misquituyito también por allá. Por acá la plaza también. Ya por ahí haciendo el huequito para lo que será la encendida del castillo. Vamos a ver, este castillo estaba grandecito. Por allá la gente también esperando para que ya salga de la misita y se empiece con el bailacho. Y por acá, vean nomás, este castillo está grandote. ¿Para qué también? Grande está este castillo. Pepa se ve el castillo. ¿Y saben qué? Yarja gringo y kiukuna. Vean nomás. Por ahí creo que hay juegos que vuelan hasta el más allá. Vainas, me hubiera traído unos chiclecitos siquiera, pero me va a dar hambre, vean. La pena, creo que me voy a ir a comer un pinchito por lo menos yo. Además, esto es Peguche a estas horas. Recuerden, estamos esperando nada más que salgan de la misa y luego sí, que viva el bailacho, la pachanga, lo que les gusta a todos ustedes, pecadores. No, cacho. A ver si me como un pinchito. Vengan los pinchos. Pinchito, véndame. Voy a comer pinchos, amigos. ¿Dónde de carne nomás? Sí, uno que esté bien suavecito para pelar, suavecito nomás. ¿A cuánto el pincho, Besi? Vean nomás, venga, disfrute el pincho a dólar, dolarito aquí en la capilla de Peguche. Mashiukuna, Maipipas, la duya ocaspa. Samuspa kapangichi kimiripaichi nya sapachaukunapilla nya misagomandapas yukshipange chasna sata nya kai castillokunata vacas locas ni panchi nachuchaykunatapas sindispa cosilla yalingapa nya sinaspa kanga mashiokuna convidabanchi samuspa kapaichi kai pauka raimi Peguche vísperasman mashiokuna y kunan pachagupi misagupi mikapancha illa mi ashaguta Yago todo tranqui kapanchika y rato gopinachu ñaji pago manga hasta his ni pasión mashiokuna checa manga ñukaps ashaguta buchiguta honda chigrini venga el pincho. Sí, porfis. Le echamos un poquito de mayonesa, un poquito de salsa de tomate y directo al buche. Y ya vamos a entrar un ratito a la misita otra vez para ver lo que es la bendición de las camisetas y también a los jugadores que estarán participando, ¿no?, en lo que será el campeonato representando a la selección de Peguche. ¿A cuántos queda? Dolarito tenga. De aquí más le cojo, perdón. Uy, se me va a caer. Ñam. Provecho, señores. Ñam. Tengo hambre. No alcancé a la sopita en la casa del Prioste. Me cayó la papita. Uy. Ay, carajo, ¿qué arcane, hijo? Soy que. Hiki arcane, güey, qué bueno.
Chasna pache, tiagring ma, antes cari, chiquia chirca ma, tiagring ma yari. Por acá ya haciendo el huecote para parar el castillo, ¿no? Sabe ser una gran labor parar semejante cosa también. Por ahí también la banda descansando un ratico. La banda de Miravalle de aquí de Otavalo. Caigan. Gracias. Ya voy. Me acabo la carne nomás. Por allá el castillito también. Por allá el castillito, acá la misa. Y ahorita no veo. ¿No? Vámonos por ahí. Buenas, para que pase la carne, brinden alguito. Una agüita de cebada voy a pegarme por acá. Aquí con los panas, ¿de dónde serán? 4 esquinas. ¿De dónde? ¿De aquí? De Rinconada, porque 4 esquinas de San Rafael empieza el 18, ¿no? Por allá, vuelta. 4 esquinas de Rinconada presentes por acá también en el Paucar de Peguche, amigos, amigas. ¿Ves? Y la bandita también por allá descansando, la banda Miravalle que está haciendo gozar y disfrutar. Bueno, más ratico nomás ya para gozar y disfrutar a los que están aquí disfrutando, esperando para hacer bailar y degustar, amigos, amigas. Eso es. Y los compañeros de 4 esquinas, dijeron 4 esquinas de la Rinconada, ahí presentes también. Y bueno, vamos a regresar a la misa. Ya me iba a la misita, pero vamos a pegarnos una agüita de cebada primero y luego pausa y volvemos. Gracias. A su salud, compatriotas. Muchas thank you, Pagui. Gracias. Ahora sí, volvemos a la misa a hacernos santos. Ñam. Estaba buena la carnecita y la agüita de cebada también. Muy cerca, que dice cuánto falta para que salgan de la misa. Ya merito, como decían por allá. Ya merito nada más. Y ahora necesito un basurero. Pues por aquí cerquita nomás. Sí. Señor Padre Santo, sí, ya mero, y se acaba. es decir, que estos uniformes que hace tiempo tienen la vista de los hombres, después de morirse transformando a imagen de tu Hijo, que es y reina sin hogar y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya se acaba. Se va a bendecir lo que es las camisetas del equipo de fútbol de Peguche. Aguante, Sofía, aguante un ratico nada más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y ahora vamos a invitar a aquellos que van a hacer entrega de los uniformes. Es para que les vayan entregando. Ahora sí se va a realizar la entrega de los uniformes de quienes estarán
defendiendo al equipo de Peluche. Este signo del amor de Cristo y de nuestra fe y confianza. Que los hermanos con estos uniformes defiendan siempre el deporte y la victoria que representa a esta nuestra comunidad parroquial. Buenas noches con todos. Quiero comenzar agradeciendo a mi Dios por la salud, por la vida. En segundo, quiero agradecer Por ahí al a mi familia, a mi esposa Nelly, a mi hijo Kevin, a mi hija Salma y a mi nena Amy, quienes me apoyaron incansablemente, quienes fueron mi pilar, quienes fueron los que me apoyaron a empujar, los que no me dejaron desmayar por este trabajo arduo y grande que tuve. En tercer lugar, quiero agradecer al señor presidente, su esposa y su familia, a la comitiva, quienes depositaron en mí esa confianza para luchar por la selección, para vestir a la selección, para guiar a la selección. Gracias, señor presidente, por depositar esa confianza. Por último, agradecer a todos los muchachos quienes día tras día se esforzaron, se sacrificaron para ganarse un puesto en la selección. Esperemos Dios bendiga, que colme de bendiciones a nuestros muchachos, a esta nueva generación, quienes van a sacrificarse, van a demostrar en la cancha, van a sudar nuestros colores de la camiseta, van a sudar por nuestra comunidad, nos van a representar a todos. Espero ustedes, jóvenes deportistas, que lo aprovechen. La juventud es muy corta. Un día yo también fui joven, de la misma forma estuve en ese puesto, recibiendo la bendición, recibiendo el apoyo de nuestros países, de los mayores, de la generación mayor que era, así nos apoyaron. Espero lo acojan de todo corazón esta indumentaria que les voy a entregar. Sin antes agradecer de todo corazón por todo el apoyo que tuve hacia mi persona. Ese apoyo lo conseguí gracias a la amistad que yo tengo, gracias a esa educación que me dejó mi padre, que me guió mi padre. Realmente la amistad que uno se tiene, la educación que se demuestra ante la gente, de los compañeros, ante los mayores, sí vale la pena. Quiero comenzar agradeciendo a las personas quienes me ayudaron para hacer posible esto, para hacer posible con esta vestimenta, con esta indumentaria para las muchachas. ¡Ajuy! Ya mero se acaba, ya mismo salen de la misa, así que esperen nomás la transmisión, esperen nomás. Ya mero vemos las vacas locas y la encendida de Castillos. Ashaguta Yapirichi, Ashaguta Shuyaichi, Hijukuna. Se va llenando un poquito más la capilla, más gente va llegando, más gentecita va llegando a la capilla a tushur, a bailar, a gozar. Estas son las vísperas Poker Mi Peluche 2024. ¿Cómo estamos por los United States, Mashi Sofi?
calidad. Ay, nomás las vacas locas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vacas locas. Pobres vaquitas, solo para pelas nomás están ahí. Y por ahí vemos eso que está ahí amarillo también. Ahí la banda en espera, Castillo en espera, gente en espera, yo en espera, algunos en espera y ustedes en espera, pero sigamos esperando. Ya está comidita también ahí. Ya me pegué un pinchito, pero todavía está el hambre presente. Ha sido de entrar a misa, tía Grima, ¿cuánto falta? Dice para la misa. Yo estoy también con ustedes muy cerca, Felipe González, dicen, ha sido de entrar a misa, que ahorita pues solo la misa. ¿Por qué tan poquitos en la misa? ¿Qué pasa, católicos? Sí están algunos. Saludos, gracias por su transmisión, APAC TV. Que disfruten mucho sus festividades. Desde Tungurahua a Ambato, el carnaval es una fiesta pagana, salga de la iglesia, no vaya a ser que se convierta, dicen por allá. Saludos desde México, que disfruten mucho las fiestas del Paucar 2024. Jaja, la misa en serio, dice, ¿qué pasó? Saludos de Norteamérica del Sur, Alex Manala Rodríguez. ¿Por qué no van a Montserrat? Nos dice, mañana también estaremos presentes por allá. Saludos, Edison, gracias. Gracias, Sofi, como siempre. Que hoy, dice Talía Bizarrea, que hoy es la víspera. Saludos desde Lisboa, Portugal. Saluditos hasta Lisboa. Luis Panamá, saludos desde no sé dónde. Fuerza Peguche, no cortes, sigan la transmisión. Bueno, esto ya las leí. Ahora sí, envíen sus saludos. Saludos desde Quinchuquí. Saluditos hasta Quinchuquí, amigos, amigas. Saluditos hasta Quinchuquicito. Por acá cerquita nomás, Quinchuquí. Cáiganle si están por acá ahí. Y también vi que el otro día por ahí estaban realizando ya el lanzamiento oficial del equipo que estará participando, ¿no? Como es en Quinchuquí también. Los jugadores y la presentación de la camiseta oficial del equipo de fútbol de Quinchuquí. Banda, saludos desde el Quinche. Saludos hasta el Quinche, Quinche man. Saludos desde Bogotá, Clemencia Vega, Jaime Yacelga. Y ¿qué más? Vea, aquí esperando que salgan de la misita nada más, para que enciendan las vacas locas, enciendan el castillo. Vamos a ver, ahora sí se está realizando la entrega de las camisetas. Vamos a ver. Señor, el joven Edwin Cambaco, por favor. Saludos desde las Ionis, ya sabe, don Jaime, saluditos. Sofi, saludos desde Canadá. Saludos hasta Canadá. Cebada, saludos por acá. Ya se está realizando lo que es la entrega de las camisetas a quienes serán los que defenderán al equipo. Un aplauso, por favor. Uri Tituaña. Anaki Perano. Alan Santillán. Ali Castañeda. Así es, ellos son quienes estarán defendiendo lo que es el equipo de fútbol de la comunidad de Peguche. Deseándoles suertes al equipo también.
A ver si lleva su campeonato, a ver si los de casa dejan más bien dicho los de casa se quedan con el campeonato. Alexander Panamá. Saludos Mashi, siga saliendo afuera en busca de agüita de cebada. Lucía Lema, saluditos. Inti Cotacachi. Edison Vázquez. Luis Terán, también defendiendo lo que es la camiseta de Peluche. Edison Pichamba. Diego Lema. Liam Lema. ¿Qué dice? Eso se ve en la cancha. Yannick Lema. Eso lo veremos en la cancha. Yandel Quispe. Al profesor Mario Briceño. Profesor Mario Briceño, técnico de la selección. Bueno, no todos los muchachos o los jóvenes deportistas estaban presentes, tuvieron sus obligaciones, sus cosas. Espero sepan disfrutar. El día de mañana les voy a hacer esa entrega a los muchachos que no estuvieron aquí. Una vez más, felicitarles de todo corazón, muchachos, a representar a Peluche con ese ñeque, con esa fuerza, que Dios les va a colmar de bendiciones. Felicidades a todos los muchachos y muchas gracias a todos los colaboradores. Todos nos ponemos de pies y nos unimos en la oración para pedir por estos jóvenes, aquellos que nos van a representar a nuestra comunidad parroquial de Villegas de Peluche. Así que pues, toda la confianza de toda nuestra parroquia está depositada en ustedes. Así que luchen con valentía, pongan en la marcha todo su esfuerzo. Así que nunca se olviden, son equipo, nadie es más que nadie, todos son importantes, desde el arquero hasta el portero y comenzando con la echada. Así que todos realmente ocupan un lugar importante dentro y fuera de la cancha. Así que animarles para que trabajen en equipo y la victoria será siempre de ustedes. De pronto no, pues limitado a un marcador, la gran victoria estará en que en la satisfacción de haberlo dado todo en la cancha. Oremos. Señor mío, te pedimos de corazón que alientes a estos muchachos para que den lo mejor de sí en la cancha de fútbol y de esta manera se sientan más orgullosos y libres, ya que su deseo es ganar este campeonato. Te pedimos sabiduría para que tomen las decisiones correctas
atletas en el campo de juego y de esta manera salgan victoriosos del encuentro, sin dañar a nadie ni violentar los procedimientos establecidos en el reglamento. Guíalos siempre, oh Señor misericordioso. Santa Lucía, nuestra patrona, ilumínalos, Señor, y que el entendimiento y la comunicación brille en sus ojos para evitar errores involuntarios que les borren las sonrisas de sus rostros, que siempre tengan una actitud positiva durante toda su vida. En tu santo nombre te pedimos cordura y que alejes los malos sentimientos entre estos jóvenes deportistas, tales como el egoísmo, egocentrismo, individualismo, ya que son un equipo integrado por seres pensantes que deben trabajar de manera armónica para triunfar, porque esa victoria será el fruto de todos. Señor, por último te pedimos que les des aliento cuando se sientan fatigados y cansados a punto de desfallecer, porque deben seguir hasta el final y lograr su victoria. Puede ser que perseverancia en su corazón, alma y vida. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Están parando el castillo y yo me lo estoy perdiendo. Ya está, ya le pararon. Y que viva el póker, nos dicen por allá. Que viva póker Peguche, nos dicen por allá. Y bueno, ya ven, hasta estar en la ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Hasta estar en el otro ya perdí lo que le pararon en el castillo. Ya no voy a estar de un lado al otro ya, porque esto es medio pegriloso pararle también, porque de un lado a otro nomás. Pero hasta eso ya me lo perdí. Ah, nomás está enorme este castillo. Está grandote, está hatun. Very big. Se va de lado, se va de lado. Ay, ojo. Me dolió la manita. Se va de lado, se va de lado, se va de lado. Grande está para que también ese castillo. Y la gente ya aquí también ya ganando puesto para desde en primera fila del castillo. Y bueno, ya merito también salen de lo que será la misa, así que pilas amigos, ahora sí, echen la compartición, ayúdenme, apóyenme, lleguemos hasta 500 visualizadores para estar con 500 espectadores, y eso lo puedo lograr solo con el apoyo de ustedes. Por allá está nuestro compadre, que diga nuestro compadre, un colega, no un colega más bien dicho, con quienes realizábamos el programa Consulta con el Doc de la institución Fisio Vida. Y ya estamos saliendo de a poco ya de la misa, así que pilas amigos, amigas, atenti mi Ecuador del alma, inicia lo bueno, la pachanga, el bailacho, lo que a ustedes les gusta. Ya vamos a dar inicio y con esto también, miren nomás, banda, che carimbas, banda carajo. Como no soy el patrón, me toca esperar al patrón. Che Karim, lo que manda el jefe me conozca. Pero la banda, ahí está. ¿Qué tal? Ahí está la banda. Mira Valle, ya lista para hacer bailar y gozar. Fausto, Rodrigo y Sarmache, mucha suerte el gran equipo de Peguchi y un abrazo súper inmenso para Diego Lema, que ya muy pronto estaré disfrutando de estos partidos por Peguchi, Ecuador. Así es. Por aquí la people, la gente también ya va saliendo de a poco de la iglesia a apostarse alrededor de aquí de lo que es la cascada de Peguchi, la capilla de Peguchi. Recuerden, más de 20 años realizando esta festividad aquí en la comunidad de Peguchi.
Y por ahí también lo que es las vacas locas. Vacas locas, vacas locas. Dígame, patrón. ¿Sí? Dígame. ¿No tiene internet más bien? ¿No tiene internet más bien? Sí. Búsquele en Facebook, ¿no tiene Facebook? Sí. Búsquele en Facebook como APAC TV. Ahorita está pasando transmisión en vivo. Pero ¿se queda grabado? Claro, se queda grabado. Por eso búsquele en Facebook de pronto como APAC TV. Así como está en la parte de atrás, ese nombre. Ajá. Búsquele en Facebook. Búsquele en Facebook. Ahorita está transmitiéndose en vivo. Así es, por ahí nos pedían los números también. Y atenti mi Ecuador del alma, ñaya, pacha. En pocos minutos ya empieza el bailacho, empieza la festividad, empieza el goce, el baile, la rumba, el bailacho. Y con la agüita de cebada también, amigos, amigas, por allá también la banda Miravalle presente aquí en Peguche. Por allá también los compas de Cuatro Esquinas de la Rinconada nos decían por allá que nos brindaron una agüita de cebada. Y por allá también, miren nomás, está pegriloso por ahí el Machi haciendo todas sus maniobras allá arriba, alistando todo para que el castillo vaya de lo mejor. Ahí el patrón también, el duro del castillo. Ah, nomás todo un hombre araña por allá. Y está alto, unos 5, 10, sí, unos 15 o 20 metros de alto está esa cosa. Alta, grande está, raco está, hatun está. Ahora sí, envíen sus salditos, déjenos saber desde dónde nos están viendo. Lleguemos a las 500 visualizaciones. Déjennos compartiendo la transmisión para llegar a más personas. Saludos a toda la gente de Estados Unidos, Chile, Colombia, de pronto Argentina, Panamá también, que nos están viendo. Así que pilas amigos, amigas. Así que ya mero, ya van saliendo a estar en una foto. Y por ahí los muchachos también del equipo de fútbol saliendo ya con su respectivo uniforme de aquí de la canchita, amigos, amigas. Mashiukuna, shita chispa kapangichi, ñaya pacha que kunapi toshuspa kagri panchi chasna yata vacas lugas tapas yanga katiria kagri panchi mashiukuna que kunata ropa chispa cacho kunata ninchi nachu ropa chispa kagri pan vecinazo como le van ropa chispa kagri pan y cheyo tapas nacho rico pascangichi yanga katiria kayima mundo yanga pilas aquí en que kunata. Son los castillos con los cachos. De estos cachos tiene dos ajís, ¿va? Pobres cachos, hacían 10 de una, pero con los ajís. Y seguimos. Más, pero ya, pues, que haga la apuración, hijo. ¿Qué dice por allá? Saludos a todos, disfruten del Pócar Peguche, Punta Quimba Suma, dice por allá. Y que sigue, este hombre araña que sigue por ahí alistando el castillo. Ah, no, ya se está bajando el hombre araña. Lanza, alza, Hatun está. ¿Dónde está? Gantito está alistando lo que es el castillo aquí, el duro del castillo. Felicidades a los compadres, dice Ana Ruiz. Vamos a hacer una tomita. Miso. Vamos a hacer una tomita media general de lo que está pasando aquí, de lo que sucede, acontece y pasa aquí en Peguche.
Ah, nomás, esta es la gran capilla de Pehuche. Felicitaciones a los compadres priostes, que todo les vaya bien en este Paucar Pehuche 2024. Y ya, la gente también se va apostando más y más aquí en la capilla de Pehuche. Y mientras más me acerco para acá me da hambre, vuelta, hijo. Acá da hambrita, hijo, acá da hambrita, para que también da hambrita, da hambrita. Y sí, pues, banda, caracho. Banda, caracho. Ahí está, carajo. De 4 esquinas de la Rinconada, presentes aquí en el Paucar de Pehuche. Saludos a los machis de 4 esquinas de la Rinconada. Gracias. ¡Pa'l frío! ¡A su salud, pa'l frío! Gracias. La banda, mira, vale de aquí. Empieza el goce, empieza el bailacho, empieza la fiesta. Que viva Paucar Raimi Pehuche 2024. Chasa niña, mis abogadas, toco chista con una niña. Somak, tu siuman, banda, mira, vaya, que tu capanchi, ña, tu suspa, masiuguna, chastami, cana. Ña, mista tu curisca, hipauca, tu suspa, cana, hupanchi, masiuguna, hasta vangar, ña, paspa, capan, masi, prioste, ni panchi, nacho, hasta vangar, bypass, que unata, y upama, pasta, somak, tajan, caspa, golpe, wataguta, casa, que watagu 2024, ña, upama, que rey me gusta, apangapa, un pasca, nachos. Pusangapa, ne pasa, estaba en directo, hasta Kimiripaichi, hasta hijo, Kimiripaichi, Kimirichi, hasta Somakta, tu suspaña, que hay Pachabugunapi, Kangapa, Casa, Otunapi, Somakta, Sumbakta, tu suspa, hey, Remy, Unata, Cuchilla, ya Lingapa, estaba Gari, ya Iskay, Unkay, Nachkay, Pansi, Yata,
peguche ayu ya kagupi mashi ukuna chami shuk mashi unas sus pa kumpa na bukan kai pros te mashi tanachu. Pues acá está todo tranqui. Pues acá no llueve nada, está todo tranqui, por aquí está todo tranqui aquí en la comunidad de Peguche. No se olviden, amigos y amigas, apoyarnos, lleguemos a las 300 personas. Lleguemos. ¿A que sí podemos o a que no? O le temen al éxito. Sí llegamos a los 300, sí llegamos a los 300, amigos y amigas. Sí llegamos a los 300, amigos y amigas. Comparta, no se olviden, estamos desde Peguche, ya aquí en las vísperas, luego de la misa, bendición del equipo y entrega del equipo los uniformes a los jugadores que estarán defendiendo al equipo de la selección de fútbol de Peguche. ¿Cómo que Juan Braquillo? Es para el frío nomás, está haciendo chirips ya. ¿Desde dónde están viendo? Oye, paso ya. Bye. Uy. Ay, pagui. Ya nomás. Si hay. Ya na casa papacha maquique achejosca va equivocona. Hasta garachi. Estás mojando. Llegamos a los 300, claro que llegamos, claro, obvi que llegamos. Envíen saluditos, déjenos saber desde dónde están viendo, dejen sus comentarios, amigos, amigas, déjenos saber desde dónde están viendo, miren nomás, cuánta gente haciéndole al bailacho, al goce, al disfrute, a la rumba, al party. La gente que no le tiene miedo al éxito está aquí, presente, Peguche también en la transmisión, amigos, amigas. Mashi ukuna y maná esta capañichi, toma kutaguta charitaichi, toma eran pachagupipa de kunahuspa, toma kuyago, toma kutago, toma chishigo. Ya está mi kai, pouca rey mi Peguche, vísperas gusta ñatos, patusus pacana, juanchi, chaipi, juanchi, imagina mi capante, vacas locas y panchachu. Ya está frío, te gusta, hace gusta, ofiapa y Juan Nachu, ahí rica agüita de cebada ni panche, tapas langas con la casa, me gusta, kushi, pachago gamsta. Fue cara, basta, hijo. Un poquito más de ánimo más. Saludos desde Pepe. Saludos desde Pepe, no le caché. Saludos desde mi casa y yo saludos desde Peguche. Saludos hasta Quito y por acá no está lloviendo. Está todo tranqui por acá. No está lloviendo. Y los niños también presentes, alegres, acompañando lo que es esta festividad.
Los niños también se acercan en esta festividad bailando y gozando. Saludos desde aquí, Natabuela, Ecuador. Mañana estaremos ahí en los partidos. Familia Montalvo Suárez, saludos hasta mi bello Natabuela, por ahí también. Allá se disfruta y se baila lo que son los bellos Inti Raymis por allá, amigos, amigas. Es que pilas, también estaremos por allá presentes en las celebraciones del Inti Raymis. Vamos a ver a toda la people, a todas las personas también que se apuestan alrededor. Saludos desde San Antonio de Ibarra. Saluditos, saluditos hasta San Antonio. Saludos, saludos hasta San Antonio. Vamos a ver a todas las... Saludos. Solo hay banda o disco móvil. Ya le hago ver la disco móvil que está tocando. Ya le hago ver ya le hago ver la disco móvil que está tocando. Wow, que disfruten. Saludos desde San Pablo. Ya mismo llevo, ya mismo llego, ya mismo llueve. No lo entiendo, pero saludos, saludos. Saludos desde Locombia. Saludos hasta El Manso, Colombia. Saluditos, saluditos, miren más. La gente ya en espera también de lo que es la encendida de este castillo enorme que hay. Disculpe, son las vísperas del Paucar Peluche 2024. Casito me lleva con todo. Miren nomás, vean nomás, vendrá, le espero en los Inti Raymis de Natabuela. Muchas gracias, César Montalvo, así es. Año tras año hemos estado acompañando a lo que es el Inti Raymi, los San Pedro, los San Juanes, como se les conoce, ¿no? En estas festividades. No se olvide de compartir la transmisión en vivo. Esto es APAC TV. Ya les vamos a hacer ver la disco móvil que está tocando por allá, amigos, amigas. Esta es la disco móvil que está tocando por allá, ¿verdad? Ya vengo, ya viene, ya vengo por allá. Me están queriendo dar un poquito y más consejos. Nada más, esta es la disco móvil que está haciendo gozar y disfrutar aquí en Peluche, la banda Miravalle. Quemarán breve el castillo porque aquí en el rato ya está llegando lunes. La banda amanece hasta que ahora se nos vea, ahí sí. Así es, esta es la banda Miravalle de Octavado. Acá tenemos lo que es la banda Miravalle para mayor contacto. Miren más, super banda de Miravalle. Ahí tienen los contactos si usted quiere realizar los contratos. Ahí fue publicidad de Grateche. Se va la primera vaca loca. Se va la primera vaca loca, se va la primera. Pero, chuta, álcenle. Cuidado, no, aparece madre. Cuidado, eso no se puede. La banda amanece hasta que horas. Jope, carajo. Además aquí te gané pachicho, haga tope gañatame y acá. No manden acá la lluvia. ¡Ey! Cuidado con esa vaca loca, cuidado con esa vaca, cuidado con esa vaca loca, cuidado con esa vaca loca, cuidado. Agarre lo que pueda, Agarre lo que pueda.
allá se alista la siguiente vaca loca. Se alista la siguiente vaca loca. Un saludo a los chirimotes desde Chicago. Saludos, vaca violada, Simón. Ya le yumaron ya. Compadre, cuidado, cacho, pura, compadre. Tranqui con esos cachudos, tranqui nada más. Y recuerden que aquí hay 8 vacas locas más. Esa fue la primera de 8. Y aquí hay muchas más. ¿Y quién dijo lluvia? Ya va, ya está empezando a chispear aquí ya. ¿Quién dijo lluvia? ¿Quién dijo lluvia? Ya está mi casarejo que hay lado una. Me voy. Se fue, cuidado, se fue. Cuidado, agarraron la vaca loca, le agarraron. Cuidado con esa vaca loca. Lado. Oh, murió la vaca loca. Uy, está terrible esa vaca loca. Está terrible esa vaca loca, vean. Ese sí está loco. ¿Para qué también? Esa vaca loca sí está loca. Chota, agarre el pancito, agarre lo que pueda. Y bueno, les comentamos que sí, alguien dijo lluvia y por acá está empezando a llover. Está empezando a chispear, más bien dicho. Saben que voy a necesitar un asistente. Y de paso ya se va encendiendo lo que es el castillo. Voy a ver el castillo. Ahí sí. Creo que ahí estamos. No, mucho. Por ahí creo que estamos bien, Ahí creo que estamos bien. ¡Oh, carajo! Saludos desde Chile a mi tierra Pegu, saludos, hola, buenas noches, desde mi Ecuador, saludos desde Chile, un copa de Waiki, Cami, ya estaba brujo, ya vita charipangui, saludos a todos que nos están viendo aquí en la señal de APAC TV, amigos, amigas, por allá tanto el castillo como las vacas locas se hacen presente y por lo malo que la lluvia también se hace presente, por eso también están como que apuraditos, creo yo, para terminar lo que es el castillo y la vaca loca, amigos. Recordarles que mañana también estaremos acompañando en la inauguración del Paucar Peguchi y el Paucar Montserrat. Estaremos en la inauguración con doble transmisión en vivo, haremos una cobertura desde las dos comunidades, así que pilas mantenerse a la señal de APAC TV. Atentos amigos.
sí, la lluviecita nos está cayendo. No se olvide compartir, amigos, amigas, no se olvide compartir la transmisión en vivo. No se olvide apoyarnos compartiendo la transmisión en vivo, que por ustedes estoy sufriendo aquí, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡Está bien, Mario! ¿Saben que necesito un paraguas? Me estoy mojando. Ahí le voy a dejar la cámara, ahí le voy a dejar. Próxima, vaca leche. Vaya, cuidado con esa vaca terca. Por allá al fondo la pobre vaca loca se da moros. Pero ya le cogieron, ya, pobre vaca loca. Ya le chutaron, ya le chutaron. Estás con cuidadito nomás con esta, medio pegriloso está. Próxima vaca loca, lista. Castillo, listo. Solo que la lluvia nos está jodiendo un poquito. Ah, no. Creo que es un runita. Parece que es runita. ¡Ey! ¡Ey! Eso está raro. ¡Ey! Ah, ya terminó. Ese va a dar voltear.
es un helicóptero, es un helicóptero, es un helicóptero. Está cogiendo viada. Guay. La lluvia está grave, hijo. Ay, el castillo también está dando vueltas. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ay, ay! Uy, uy, uy. Ay, qué demonio. Bueno, la vaca loca tampoco nos deja ver en paz el castillo. Recordarles que estamos con un poco de lluvia y eso también está un poquito complicando la situación. Bueno, vamos a quitar la cámara pro. El castillo pues que ya no va a quemar. Langangi, Machaga, Atataro, Unima, Cristian de la Cruz, saluditos. Ahora sí a tomar unas 2 que 3 por las pistas, así es. Unas 2 que 3 sí se merece por las pistas. Saludos a mi familia en Nueva York, Peguche, desde Atlanta, Georgia. Saludos hasta Georgia, Atlanta City. ¿Cómo están por allá, amigos, amigas? La patrona de Peguche creo que salió por allá. Con esa vaca loca está complicado hacer las cosas. Bueno, también el hecho de la lluvia complica un poco las cosas, ¿no? Se cayó un pan. Era la patrona de Peguche. Se lleva a la casa la vaca loca. Saludos de Iván a tomar precaución, fuerte lluvia por acá. No veo bien, amigos, amigas, no veo bien. Ahí sí veo bien. Ahí se ve bien, ahí sí se ve bonito, qué bonito. ¡Eh, cuidado la vaca loca! Ahí se ve, qué lindo, qué bonito. Ahí sí veo otra cosa, por lo menos. ¿Ya terminaron las vacas locas? Sí, ya terminaron, me puedo mover en paz.
toro, mi señor, ole toro, mi señor. Se vio medio chévere eso. Allá los prestes también, bailando, degustando. Casi me cae algo al ojo. Allá los prestes disfrutando, degustando lo que es esta festividad. Uy, demonios, se me mojan las cosas. Paraguas para tapas esto. Se ve bonito, se ve lindo. Se ve bonito, se ve lindo. El castillo aquí en las vísperas del Pau Carraimi Pehuche 2024. Sombo galima na bingo yang ka parachi kangu na pas parachi hijo. Seguimos viendo a los prestes. ¿Qué más? Hola, saluden, envíen sus saluditos. Si alcanzamos. Ahí estamos. ¿Por qué no se ve bien? Me confirman qué tal se ve bien, no se ve bien. Me confirman la confirmación para reconfirmar, reconfirmado. Ahí. Mucho humo sale, pero esta también no se ve tan alaj que digamos. Más veo el humo que la flor, pero está bonito, para que también. Vean nomás. Está bien, está bonito, está alajo. Está bonito. Dice que no alcanzo a leer algo por allá, pero algo dice por allá. Pero no alcanzo a leer, pero algo dice por allá, amigos, amigas.
La lluvia de estrellitas. Nomás, qué belleza, qué bonito, qué bonito. Alipacha, mashiguna, chasna, castilliguta, ricuspa, canapanchi, que peguche, ayactagupi, vísperas, punjaugunapi, nachu, sumag, micha, sindiri, ugunata, ricuna, panchi, mashiguna. Y ahora sí, se va terminando el castillo también. Vamos ya finalizando estos más de 15 metros de altura del castillo. Va derecho, hay algo raro aquí. ¡Apucha! Más chispitas, más chispitas, más chispitas. Y por allá dice Manuel Lema, Juana Lema. Por allá, digo, Ahí está. Estamos bien. Nada más. Espirales aquí en el Paucar Peguche Vísperas. Paucar Peguche 2024. Recuerden, mañana estaremos realizando también la transmisión en vivo en lo que será el evento inaugural campeonato de fútbol. Vamos terminando ya. Así es lo que es estas festividades, amigos. Mejor dicho, la víspera. Vean nomás. Y así se da inicio a esta festividad del Paucar Raimi Peguche Tío de 2024. Chasnami, Casnapi, Casarispa, Cajuanca y Paucar Raimi Peguche 2024. Estaban Suctus y Ugunapas, Tiaspa, Capanga, Kai, Pachaucunapi, Nacho, Machio, con Chasnami, Ugunapas, Tucurispa, Cana, Casarispa, Canajupan, más bien ni pasa Nacho. Me tuerzo el pescuezo. Me tuerzo el pescuezo. Todo carajo. Cuy.
cuy, dale que no se dio. Dale que no se dio. ¡Ay, carajo! Me llega el alma, me llega el alma. Ay, au. Nada meu. Ay, estamos y con eso creo que finalizamos lo que es el Paucar Raimi, las vísperas de lo que es el Peguche Paucar 2024 aquí en Peguche. Así es, con esto finalizamos lo que es y vamos nada más ya a culminar con una pequeña entrevista dándola y la para que nos invite para el día de mañana a lo que será la gran inauguración, para que nos dé a conocer con detalles a qué horas iniciará y desde dónde será la inauguración de esta festividad, amigos, amigas. Vamos a ver cuántas lucecitas, necesito poquitos demonios, ¿dónde están? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí haciéndole la cambiación. Bueno, vamos a ver si podemos dialogar un poquito con el kiosco. Mashi guasa si me gusta caraway. Mashi guasa si me gusta caraway. Mashigo, ni a cosilla capanch que me gusta ni a casa vespa. Ari Mashigo, buenas noches, nia. Kay tota grupi nia vísperas tota go nia casa ripansi, nyo kansi kay Raimi Peguche 2024 got. Shinago imbasa nia rico paskansi casa ripansi konangania. Kay andi pa nia kuti convidas pa nia kuti kapane nia kuti nia konangania kuti ceremonia inatin inauguración gota nia kuti kati pangapa. Chay hawago nia sanya loko ponchago konania kuti nacho tiapan pogana okona chay con agulti con sinanya conforme nia Katipanga 17 de febrero kaman loko ima con atiasca gota con apa. Masigo inauguración la kayaka maigo pita tanda na Kagripang ima Pachamama ta Casaripang. Tanda na huna mi kapanchi barrio Atahualpa Tiniscagopi. Casi gopas casi Atahualpa Niscagosata kap. Chay gomanda minia concentración go kakapang chay gomanda minia bicha samu pasong estadio gomo. ¿Y moras mana tanya Casarispa Kagripang inauguración? 9:30 de la mañana gota minia más o menos nia desfile gota caña Suxingapa pensan a copanchi. Así. Convidas para aquí para que apunta suma con primerispa capach. Are más andi parcane. Tu puisa go kona nia kaya go panya kuti so ponja go mas nia kuti Katipangapa convida pane y miremos pangeche nispa saki pane masik. Bye Machivo, así estamos escuchando pequeñas palabras de lo que es el preste de esta festividad. Aquí estábamos escuchando la alegría, el goce y el disfrute de lo que es esta festividad, amigos, amigas. Agradecer a todos quienes están presentes en esta señal, en esta transmisión en vivo de APAC TV. Mañana les invitamos la gran concentración desde el barrio Atahualpa, desde las 9:30, así que a concentrarse, a disfrutar de lo que es esta festividad desde el día de mañana, el gran acto inaugural Paucar Raimi Peguche 2024, concentración para la inauguración desde el barrio Atahualpa desde las 9:30 de la mañana. Que piensa ir